Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, y de esta forma continuamos con nuestra exposición del libro de Romanos, capítulo 15 del libro de Romanos. Hoy vamos a tener una aproximación a algunas realidades bien interesantes de la experiencia, y en este caso de la experiencia práctica de la iglesia. Ya nos hemos encontrado con una interesantísima exposición de los grandes conceptos de la teología bíblica, y particularmente el pensamiento paulino ha dejado una profunda sistematización en esta maravillosa epístola. Hemos visto cómo el apóstol Pablo nos llevó, ¿verdad?, a las conclusiones maravillosas a las que podía el judeocristianismo. Creo que el cristianismo es la explicitación plena del judaísmo, y la experiencia y la esperanza nacional de Israel encontró su clímax y su cumplimiento, sin duda alguna, en la manifestación histórica del Mesías. El esfuerzo de Pablo era de alguna forma sustituir todos esos arraigos que la religión tradicional y la institucionalidad religiosa le había impuesto al pueblo, haciéndole pensar de que, bueno, tus prácticas religiosas, tu aparato litúrgico y toda esa coreografía simbólica bajo la que tú de alguna forma pretendes justificarte es absolutamente estéril a la hora de presentar justicia ante la presencia del Señor. Pablo sigue reiterando y enfatizando la necesidad de la gracia, la misericordia, la justificación por la fe, más allá de nuestro esfuerzo moral. Sin duda alguna es por fe que el justo vivirá. Y esta gloriosa convicción tuvo profundas implicaciones en el orden práctico. Y pudimos ver algo que Nikola Tesla decía para aquellos que no les gusta la teología. Tristemente a la mayoría de los cristianos de hoy no les gusta la teología. Y esto ya lo hemos denunciado, incluso a los pastores no les gusta la teología. Ellos lo llaman letra y algunos mayameros lo llaman espíritu de Grecia. Es hasta un demonio. Por allá dicen que es hasta un demonio el estudio de la teología, ¿no? Pero tristemente para ellos, y muy acertadamente por la información bíblica, las respuestas a las profundas crisis de la experiencia humana tienen una respuesta teológica. Más allá de los efluvios afectivos, emocionales o a los arrebatos místicos, que son muy propios de aquellos que se consideran espirituales y en realidad lo que son es sensuales, tristemente para ellos y acertadamente para el testimonio y la revelación divina, la respuesta que usted necesita a sus grandes problemas tiene un profundo arraigo teológico. Y pienso que eso nos quedó muy claro, sobre todo cuando estuvimos transitando por los primeros 12 capítulos del libro o la epístola a los Romanos. Ahí pudimos ver cómo el apóstol Pablo nos viene demoliendo gran parte de las certezas meridianas de la tradición institucional de su pueblo, y viene de alguna forma a hablarnos de la universalidad de la culpa del hombre, la incapacidad del hombre para justificarse, la gratuidad de la salvación y cómo la gracia de Dios es la respuesta del hombre frente a la crisis espiritual. El justo por la fe vivirá. Nos viene entonces a dar una gloriosa certeza y una palabra que fue absolutamente escandalosa, como diría C.S. Lewis. C.S. Lewis llegó a una conclusión preciosa, el apologista brillante del siglo XX. C.S. Lewis llegó a afirmar: para nada Dios pudo haber sido una construcción social. Para nada Dios pudo haber sido una objetivación de mi conciencia, porque jamás yo me hubiera imaginado un Dios como el que revelan las páginas sagradas. Y es que la gracia es escandalosa, la gracia justifica al pecador. La gracia sobreabunda donde el pecado abunda. La gracia es un escándalo a gran parte de las visiones de retribución jurídica, a las visiones deuteronómicas de la justicia, en donde tú te ganaste la salvación o tú te ganaste la bendición de Dios. En este caso, Pablo viene a desmontar todas estas tradiciones, todos estos falsos arraigos, y le está diciendo a la gente: tú no te mereces nada. Mire, si tú crees que gracias a Dios, Dios no nos da lo que nos merecemos, ¿sabes? Si Dios nos diera lo que nos merecemos, aquí no estuviera nada, muchacho. El polvarerín. Aquí no quedara nada. Y alguien: no, a mí sí, Dios sí me tiene que dar. Está peor todavía.
Porque además de que estás pelado, estás convencido de que no estás pelado. ¿Te das cuenta? Es peor todavía. Ese es el caso de aquellos que están predicando el evangelio en términos mercantiles. Como tienen dinero, creen que les está yendo bien todo. Como económicamente hay un flujo de caja, está muy bien, chico, aquí todo tiene que estar perfecto. Lo que yo estoy diciendo debe ser brillante, porque todo marcha en términos económicos perfectos y quieren evaluar el desempeño ministerial en términos mercantiles. Pues ese tipo de cosas nos traducen de que se puede estar equivocado con éxito terrenal. Y tristemente, para muchos que siguen afirmándose en su propia fuerza y en su propia habilidad, la Escritura viene de forma totalitaria y demoledora a reiterarle y a enseñarle al mundo de que de ninguna manera usted pudo encontrar justicia a través de su esfuerzo moral. Esto es algo con lo que los cristianos vamos a batallar siempre, ¿sabe? Porque nosotros perseguimos gloria. Los hombres tenemos una propensión, yo diría que es el pecado de Satanás, y que es el pecado, la mamá de todos los pecados, decía Agustín de Hipona, la soberbia. ¿Verdad? La soberbia hay que tenerla con mucho cuidado porque la soberbia convierte ángeles en demonios. Hay que ver lo peligroso que es ese pecado y que es el pecado que la condenación de Satanás mismo al afirmar en el libro de Ezequiel, como nos lo registra el autor sagrado, seré semejante al Altísimo. Y buscamos la gloria y creemos que Dios nos debe. Y ahí está la primera deformación, porque el soberbio, sin duda alguna, tiene que tener algún trastorno, alguna disfunción cognitiva, alguna forma de interpretación falsa de la realidad. Y pensar que de alguna manera Dios te debe a ti o que tú puedes ser igual a Dios es una suerte, sin duda alguna, de deterioro muy profundo de la interpretación de la vida. Pero bueno, Pablo nos dejó esto muy claro en nuestros 12 capítulos y desde el verso 13 vimos cómo de lo abstracto nos llevó a lo concreto y cómo ahora de lo personal nos está llevando a lo colectivo e incluso nos llevó al ámbito de lo individual, a lo político y del individuo al Estado. El capítulo 13 nos habló de la necesidad del creyente a sujetarse a las autoridades. Estuvimos transitando por experiencias muy propias de nuestros quebrantos sociales y políticos latinoamericanos. ¿Quién no podrá negar que, y algunas buenas preguntas, porque aquí dicen que toda autoridad es puesta por Dios, y nos encontramos ante un problema de justificación apologética fundamental. O sea que Dios puso a Hitler, Dios puso a Mussolini, Dios puso a Pol Pot, Dios puso a Idi Amin, Dios puso, en este caso, a Lenin, a Stalin, a Mao. Nos encontramos, bueno, los de izquierda dicen amén, pero los 100 millones de muertos que dejó la cortina de hierro no dicen amén. Ni los 7 millones de judíos, 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración tienen un problema teológico muy serio porque en estricto monoteísmo hebreo ellos tienen que admitir que Hitler fue, sin duda alguna, ¿verdad?, puesto por Dios. En rigor teológico, un judío monoteísta no puede negar que Dios tuvo que haber puesto a Hitler. El problema es cómo interpretar que el mismo Dios al que yo proclamo ha sustentado, ha fortalecido y ha instituido un poder que fue en desmérito terrible del pueblo de Dios. Y nos encontramos con ese escollo y estuvimos viendo cómo el único punto en el que el Estado y la Iglesia entran en conflicto, cuando el individuo, el cristiano, puede decir, mi querido hermano, no me pida esto. ¿Saben cuándo es que esto puede suceder? Y esto aplica no solamente para la relación del individuo y el Estado. Esto aplica para la relación matrimonial. Esto aplica para la relación interpersonal, de amistad, de padre e hijo, de hijo a padre. En las relaciones diversas que usted puede tener en su vida, esto aplica para todas esas esferas. No me pongas a escoger entre tú y Dios. No pidas de mí algo distinto a lo que Dios de mí demanda,
porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí entonces, fíjense, este es el tema de los, y cómo se puede traducir esto en vocabulario interpersonal. La forma en que, de alguna forma, un padre podría decir, es que tú me debes a mí sujeción. Y la Biblia dice que si tú no honras a tu padre y a tu madre, ¿verdad?, te irá mal en la vida. Y hay madres manipuladoras. Yo ayer me conseguí, cuando estuvimos por allá, estuvimos buscando unos terrenos y dando unas vueltas en las afueras de la ciudad, el hermano Pedro, Edwin y yo, y de alguna forma nos encontramos con una perra muy bonita y dos cachorros preciosos, dos cachorros que me dejaron enamorado. Yo dije, oye, estaba hasta pidiendo uno de los cachorros. Cuando me dicen, no, se comió a dos de ellos, dos de los hijos. Y yo decía, ¿y se comió a sus propios hijos? Parece un acto contra natura, ¿no? Pero estos eventos contra natura eventualmente suceden también en la experiencia humana. Y hay muchos actos contra la naturaleza, porque si cuantificamos el número de niños que han sido abortados desde las campañas proabortistas en los años 80 hasta el día de hoy, se han abortado, según cifras, ¿verdad?, conservadoras, alrededor de 1.400 millones de niños, el equivalente a la población de la China, el país más poblado del planeta. ¿Puede usted imaginarse eso? Y uno se puede conseguir con eventos en donde, curiosamente, su propia madre, aquella que se supone debe cuidarlo usted, aquella persona que se supone debe amarle, o su propio padre, aquella persona que debe promoverle, protegerle, utilice algún precepto divino para torcer y manipular la conciencia de un hijo. Tú me debes sujeción, por lo tanto vaya y vende la droga. Porque usted no me puede desobedecer si usted es cristiano. O vaya usted y haga esto y diga mentiras, y haga esto y aquello, y tuerza el derecho y violente la justicia, y haga lo que mejor, lo que yo le digo, porque yo soy su padre. Bueno, ahí está el deber entonces ante el Estado, ante la paternidad, ante la amistad, y un amigo que te dice, si tú no me ayudas en esto, no eres mi amigo, pues no seré tu amigo en este aspecto, ¿verdad? Y no tendremos entonces la misma simpatía, no podremos empatizar en muchos aspectos, porque usted no puede demandar de mí, usted no me puede a mí escoger entre Dios y usted. Este aspecto en Romanos 13 hay que tenerlo bien en cuenta. Y aquí tenemos valiosísimos conceptos que estuvimos explorando. El capítulo 14 y 15 nos están hablando de una responsabilidad interesante, y es que la iglesia, como agencia misionera, tendrá de alguna forma profundos desafíos interculturales. Y usted, cuando se mueve de su país, usted se va a dar cuenta, y esto lo tuvieron que vivir hermanos que después de la diáspora venezolana han tenido que confrontar su experiencia, la sociología de su fe con la sociología de la fe de otros países. Y decir, oye, pero es que esto no es igual. Es que aquí en España predicar es un desafío. Y me comenta Aurora y el hermano Gilberto que en Portugal, en Irlanda, en España, una iglesia con más de 100 miembros es una mega iglesia. ¿Verdad? Y esos televangelistas que son exitosísimos en estos países del tercer mundo van para allá y no consiguen, muchachos, ni la entrada para el cine. Más aún, tienen muchísima, y estos predicadores de la prosperidad y esta gente no van para el África, ni afrontan los desafíos misioneros que les imponen culturas tan diversas como la europea. En la cultura sábado sensacionalizada mayamera, de alguna manera esto tiene un cierto mercado, pero cuando tú lo exportas a otras realidades culturales, te encuentras con un escollo muy profundo. La gente dice, no, esto es otro circo más. Y otros dirían, bueno, hay algo de verdad, y todo, para todo eso hay mercado, pero podemos ver que lo que funciona aquí en términos sociológicos no funciona en otras latitudes. Y Pablo nos está diciendo, vas a tener algunos escollos que solventar porque la iglesia tiene vocación universal. Y tú no puedes convertir tu cultura en criterio para la evaluación de la fe de otra gente.
Tú no puedes utilizar tus criterios personales, culturales, subjetivos, como un criterio para imponérselo a la iglesia. Así a ti te parezca. El criterio de la iglesia no es tu parecer, el criterio de la iglesia es el testimonio sagrado. Y hay que devolverle a la iglesia esa dimensión universal. ¿Y cómo se la devolvemos? Devolviéndole a la iglesia la Biblia. Devolviéndole a la iglesia la Biblia y quitando un poco de manipuladores que están diciendo yo siento y yo vi. Bueno, poneme eso que tú sientes y que tú viste en versos bíblicos y yo lo creo. Y por eso mi gran dificultad con el movimiento apostólico y profético, mis queridos hermanos, es que le está poniendo otro fundamento a la iglesia. Exactamente lo que hizo la iglesia católica en el Vaticano en la Edad Media. Cuando dijeron de que ya la palabra de Dios no basta, sino que la tradición y el magisterio de la iglesia es la que tiene tanto valor como el testimonio revelado en las páginas sagradas, es el equivalente al decir hoy que la visión, la revelación y el sentir del ministro tiene tanta, igual o más valor que el testimonio revelado en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el Vaticano de la Edad Media? O el Vaticano del Concilio Vaticano II al día de hoy, donde se afirma de que el magisterio, la infalibilidad papal y las escrituras son la autoridad de la iglesia. Para la iglesia reformada, para la iglesia bíblica, la única norma infalible de fe y de conducta es la palabra de Dios. Pero si yo vengo acá y digo, chico, yo necesito que esta gente tenga más arraigo conmigo que con el Señor. No, Dios te puede hablar a ti a través de la Biblia, pero te puede hablar a ti a través de lo que yo estoy hablando ahorita. ¿Hay algo de verdad? Porque claro que Dios habla a través de un expositor que está ceñido, aferradamente ceñido al testimonio sagrado. Nunca Dios va a hablar en desmérito de su palabra. Pero cuando yo empiezo a predicar maldiciones generacionales, espíritus territoriales, cuando empiezo a utilizar los pactos económicos como criterio para adquirir la bendición, cuando empiezo a utilizar un conjunto de conceptos lesivos a la integridad doctrinal de la iglesia, estoy poniendo un fundamento distinto. Y tristemente la iglesia hoy está aferrándose a fundamentos distintos a lo que la Escritura ha revelado, por el carisma y por el arraigo que siente por algunos de sus líderes. Ojalá tuviéramos ese arraigo por la palabra del Señor. Y Pablo dice, mientras tú interactúes culturalmente con otras realidades sociales, vas a tener problemas. Y algunos de los problemas que vas a tener es que en algunas comunidades comen carne sacrificada a los ídolos y otros hermanos van a tener problemas con esas cosas. La iglesia no es solo judía, ahora estamos interactuando con la iglesia gentil. Y esta gente no tiene el Antiguo Testamento, esta gente no leyó al Génesis, el Pentateuco, los libros históricos, la literatura poética y mucho menos la literatura profética. Esta gente leyó fue a Platón, Aristóteles y a Sócrates. Leyeron Aristófanes por allá, tienen algunos destellos de Heródoto, Hesiodo, están vinculados pues al pensamiento mágico religioso y vas a tener que interactuar con esa gente, ¿vale? Y vas a tener que encontrarte con profundos escollos prácticos. Entre otras cosas, cuando llegues a comer carne allá, la carne que te venden esos gentiles y paganos ha sido previamente sacrificada a un ídolo. Y yo les eché el cuento a ustedes la semana pasada. Imagínense, ustedes dicen, bueno, pero eso no es un problema para mí, eso es un problema muy abstracto. Eso no tiene ninguna relevancia misionera para mí. Aquí toda la carne que venden por ahí no es sacrificada a los ídolos. Pero imagínese usted que le lleguen y le hacen una invitación y usted con cortesía dice, como no, allí estaré, voy, comparte, tal. Y le dicen a usted, chico, mira, este ovejo antes de haberse matado fue sacrificado a San Benito. ¿Cuántos de ustedes se lo hubieran comido? Uno hace como el colombiano. Había un colombiano de Maracaibo que decía que había comido de todo. Entonces le dijeron, y lapa, sí, comí lapa. Hombre, yo que he comido lapa y se ha comido, y se había comido un saruro, había comido lapa, por supuesto. Yo también he comido lapa, he comido baba, la baba es un caimancito pequeño. Ese es menuzado, la cola es muy buenísimo.
venado, matacán y siete cachos y 7 puntas. El ciervo de Virginia y el matacancito. He comido de todo. Yo aquí soy un agresor ecológico, muchacho. Iguana, conejo para arriba. Pero entonces le dice, chico, y el colombiano le pregunta, ¿y tú has comido de todo? Sí, hasta un samuro me comí. Muchacho, ¿y cómo hiciste? Me dicen que esperó que se murió un caballo y el samuro, cuando se estaban comiendo las vísceras del caballo, él aprovechó, salió corriendo y lo agarró por las patas, y el samuro volando y él lo tenía agarrado por las y mató al samuro y se lo comió. Y los amigos míos le dijeron, pero vos sí sos cochino, muchacho, y te comiste eso. Y era maluco. No era tan maluco, lo que pasa es que pone amargo el arroz. Pone amargo el arroz. Imagínese, se comió el samuro. ¿Usted se hubiera comido la parrilla? Y le dicen, mira, esta parrilla, esta se la dieron a Santa Bárbara, esta al negro Felipe. Y Pablo dice, a mí me tiene sin cuidado. ¿A quién se la dieron? De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. La oración de fe santifica los alimentos y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Bendito pan, dulce sustento, ¿qué haces afuera? Vente para adentro. Venga para acá y pide más y le echa salsa. Pida para acá. Pero Pablo después dice, pero tienes un problema. Esta certeza y esta libertad que deriva de tu conocimiento, no todos tus hermanos la tienen. No todo el mundo participa de esta convicción y está claro en estos principios. Para algunos hermanos que tienen profundo arraigo pagano, ¿verdad? Algunos hermanos que todavía en la fe creen en el mal de ojo. ¿Usted no ha visto eso? Pastor, yo estoy orando por usted para que la envidia no lo toque. ¿Y cómo es eso? No, usted sabe que la envidia no todas las miradas son iguales. ¿Y cómo es eso? No, que si a usted lo miran mal le pueden echar mal de ojo y por eso es que algunos están azarados. Están azarados. ¿Y qué es esto? Y un cristiano creyendo en eso. En que está, no, es que la envidia es algo serio, pastor. No, claro que es algo serio y el que practica la envidia se va para el infierno. Pero el salmista resolvió esto de una manera muy sencilla. Maldíganme ellos, pero bendíceme tú. Y ante la idea de cuál de los dos confesores tiene mayor, prevalece en el ámbito de la bendición del creyente, ¿quién cree usted que prevalece? ¿La opinión y la confesión de un neurótico endemoniado o la confesión gloriosa y eternal de nuestro Dios? Pues que me maldigan ellos, pero que me bendiga Dios. Y usted tendrá que asumir la actitud de David cuando sus hermanos, usted recordará cuando David fue al campo de batalla, cuando se encontraban el ejército de Israel intimidados y amedrentados frente a un gigante que maldecía al Dios de Israel. Y David fue a llevarle la comidita a sus hermanos y el hermano mayor le dijo, yo sé que tú eres perverso de corazón. Tú has venido a ver aquí cómo se matan los hombres. Es decir, le estaba diciendo, tú viniste a hacer turismo de guerra. Con esto le estaba diciendo, tú tienes algún brote sádico. Y David, escuchando, oye, ¿en qué opinión me tiene mi hermano? ¿No le considera usted que esto es un elemento para entristecerse mucho? Que su hermano tenga esta noción, esta visión tan desfavorable de usted. Pero David no se enmelcochó en este concepto de dolor, de autovergüenza, de tomar de dolor sobre... No. David dijo, no es esto mero palabrerío, y apartándose de ellos, siguió adelante. Usted también tendrá que hacer lo mismo frente a alguna de esas circunstancias. Pero algunos hermanos débiles en la fe, usted se debe a la conciencia de sus hermanos, ¿verdad? Y algunos hermanos que acostumbrados a estas cosas, vamos a tener que ejercitarnos en la virtud de la paciencia, de la misericordia, en la actitud como una nodriza, como un niño. Usted ve un niño porfiado que muchas veces no entiende lo que está haciendo, pero el amor de su madre es firme. El amor de la iglesia debe ser firme a pesar muchas veces de la torpeza de los miembros que la integran. Y el amor nuestro debe prevalecer más allá del conocimiento. Yo les decía a ustedes, yo tengo libertad
maravillosa, ¿verdad? Y yo les dije la semana pasada, a mí me ofrecen una copa de vino y yo me la tomo. Y algunos hermanos dirán, ay Dios mío, se fue al mundo el pastor. Qué vergüenza, yo me voy de esa iglesia porque el pastor se tomó una copa de vino. No, problema vas a tener vos cuando en las bodas del Cordero dice el Señor que allá no va a probar el fruto de la vid, ¿verdad? ¿Verdad? No lo va a tomar hasta que lo tome allá. Cuando allá te sirvan el vino, te van a tener que empujar para abajo y mandarte otra vez para acá. Porque te van a dar vino, no jugo de uva, como decía Gigi Ávila. Porque el vino, que la Biblia dice no os embriaguéis con vino, ¿verdad? En el cual hay disolución, es el mismo vino que Pablo le recomendó a Timoteo que sustituyera el agua por el vino a causa de sus afecciones gástricas. Y fue el mismo vino que Jesús le dijo, y el maestresala de la reunión de las bodas de Canaán, le dijo, yo no sé cómo hiciste tú, pero siempre el novio da el mejor vino al inicio, tú has dado el mejor al final. Y esto tiene una explicación, porque después que alguien se ha tomado algunas copas, el alcohol le ha dormido las papilas gustativas. Y después usted le da un lavagallo y le sabe igualito. Y le puede dar cualquier cosa, ¿verdad? Porque ya está adormecido el sentido del gusto y no hay la misma habilidad de catar el esplendor estético, el esplendor gastronómico del vino. Y el maestresala dice, tú hiciste el mejor vino para el final. Es decir, que nuestro Señor hizo agua en vino. Ahora, ¿estoy yo haciendo apología de la borrachera? De ninguna manera. ¿Por qué los evangélicos tenemos la propensión de pararnos en los dos extremos del bote? O me paro de este lado o me paro de este lado. Parece que la idea es hundir el botecito. O digo que cualquier forma de consumo es pecaminoso, o no pruebo, o me emborracho y me vuelvo, ¿verdad? Nada bebiendo. No, el equilibrio bíblico es, tú puedes participar del vino siempre y cuando el vino no gobierne tus miembros y que tú no te emborraches, es el criterio. Así como la gula es el pecado del comerlo muy sabroso, la borrachera es el pecado del exceso del consumo de licor. Para que una persona que incurre en la gula deje de ser goloso, ¿verdad? Y tener esta disposición pecaminosa frente a los excesos en la alimentación, no tiene que morirse anoréxico, tienes que moderar su consumo. Pues de la misma manera. Sin embargo, a pesar de que yo entiendo esto, otros hermanos no les va a entrar esto. Hay otros hermanos que esto dicen, amén, habláis muy bonito, pero igualito vais preso. La Biblia yo sé que dice eso, pero mi organización dice otra cosa. Yo sé que la Biblia habla de eso, de todo, pero hermano, no hablemos de eso, yo no creo así. Usted debe respetar a ese hermano. Y esto es un aspecto secundario. Aquí no está comprometida la doctrina de la salvación por la fe. Aquí no está comprometida la justificación de los santos, ¿verdad? Por medio de la obra regeneradora del Espíritu. Aquí no está comprometida la infalibilidad de las Escrituras. Aquí no está comprometida la indubitabilidad de la divinidad de Jesucristo, el carácter divino de la persona del Espíritu Santo, el carácter de un Dios trino que se manifiesta a través del testimonio sagrado. Aquí no estamos comprometiendo el núcleo sustancial de nuestra fe. Aquí no está en compromiso ese aspecto. Sin embargo, Pablo dice que por tu comida o por tu bebida no se pierda tu hermano. Ten cuidado de tu hermano y no utilices tu conocimiento y tu libertad como una ocasión para atropellar a tu hermano. Y Pablo continúa diciendo en el verso 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. De alguna manera, mientras más conocimiento usted adquiere de la palabra de Dios, más libertad experimenta. Sin embargo, el conocimiento te puede envanecer, pero el amor te edifica. Así que el conocimiento tuyo no puede ser el criterio para tú atropellar a tu hermano. Y por eso entonces el amor tiene que ser el elemento a prevalecer en tu interacción ministerial. Y a pesar de tus libertades, tenla para contigo mismo y preserva la conciencia de tu hermano que es débil en la fe. ¿Están viendo la instrucción? Miren, yo no tengo problemas
A ver, imagínense. Y aquí a veces yo pienso que Dios lo pone en algunos lugares a uno, al que no quiere sopa le dan siempre 2 platos. Pero fíjense algo, yo no creo que hay experiencias, por ejemplo, esto fue un problema para mí desde muy joven. Cuando yo estudiaba en la Universidad del Zulia, la mayoría de la gente en la iglesia decían, bueno, es cuestión de tiempo para que este muchacho incurra en apostasía, está estudiando filosofía, está estudiando la ciencia que es enemiga de nuestra fe. ¿Cómo hace para leer a Nietzsche? ¿Cómo hace para leer a Foucault? ¿Cómo hace para leer a Heidegger? ¿Para leer a Wittgenstein? ¿Para leer a esta gente sin comprometer sus convicciones? ¿Y cómo hace? Y es una pregunta que me han hecho hasta personas que no comparten mi fe. El embajador en una de mis entrevistas allí en Brújula Internacional me dijo, ¿y cómo hace usted? ¿Acaso la filosofía no lo hizo menos creyente? Y yo comparto la idea de que claro que no. El apóstol Pablo tuvo la misma inquietud y Pablo, hablando a una comunidad culturalmente diversa, tuvo la necesidad de prepararse en el ámbito cultural de la comunidad a la que él predicaba. Y eso lo deja muy claro Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos en el capítulo 17, cuando ustedes ven al apóstol Pablo predicando en el Areópago de Atenas. En el Areópago de Atenas, Pablo nos da un testimonio de la libertad cristiana y miren en el capítulo 17, verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esta era la intimidad personal de Pablo. Pero cuando él se encontró frente al auditorio de incrédulos, frente a la comunidad que no compartía su fe, frente al conjunto de personas que en muchas ocasiones fueron detractores de la esperanza de Israel, los epicúreos y los estoicos, unos panteístas y otros eran ateos, unos eran hedonistas y otros tenían cierto rigor, como los estoicos, Séneca, Cicerón, que tenían la idea de que el control, el gobierno de las pasiones, eso se parecía mucho a la espiritualidad cristiana. Pero ellos no creían en gran parte de los valores de la espiritualidad cristiana. Estaba en un diálogo misionero el apóstol Pablo, que muchos han querido descalificar, ¿saben? Que muchos dicen aquí Pablo fracasó porque se burlaron de él. Pues si ese es el criterio para evaluar el ministerio de alguien, yo creo que Pablo triunfó y ya vamos a ver por qué. Si usted cree que usted fracasó ministerialmente porque de usted se burlaron, o peor aún como en Listra, que le arrojaron piedras a Pablo, usted tiene un criterio muy superficial para interpretar la labor ministerial. No, Pablo fracasó en Atenas porque no citó. Miren lo que hizo Pablo, para que ustedes vean la habilidad, la versatilidad ministerial del apóstol, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué les parece? Estoy utilizando el mismo patrimonio simbólico y cultural con el cual tú interactúas en tu comunidad para darle expresión a mi fe. Y estos aspectos que ni siquiera tú mismo comprendes de tu realidad cultural me están sirviendo como un puente para la interacción misionera. Y Pablo no citó el Antiguo Testamento. Pablo citó a un poeta, y miren lo que dice acá: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitó en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y mire lo que dice acá, verso 28, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué poetas eran esos? Epiménides y Arato de Cílice. Dos poetas paganos fueron empleados como recurso de exposición. ¿Por qué? Porque la verdad, donde quiera que se encuentre, tiene un origen divino. Y si este testimonio es verdadero, usted lo puede utilizar como un recurso de interacción misionera. Miren la libertad que Pablo tenía, pero ante unas comunidades, ¿verdad?, distintas, como la de Corintio, donde la soberbia
y donde la carnalidad estaba a flor de piel, Pablo se manejaba de manera muy distinta. Y Pablo sabía cómo pisar y decir, ve, con esta gente yo no puedo hablar con el mismo esplendor que puedo hablar con gente madura. Y ya que este trabajo misionero en Corintio, ¿verdad?, es una labor incipiente y tenemos gente negando la resurrección, tenemos gente que dice que este es de Pablo y este es de Apolos. Aquí tenemos la iglesia dividida en dos bandos, en este sectarismo endógeno a la condición carnal del hombre. Unos dicen este es de Pablo y este es de Apolos, este es bautista, este es pentecostal, este es presbiteriano y este es metodista. Este es de Wesley y este es de Spurgeon. No, y tenemos esa propensión natural, muchachos, a ser sectarios y a departamentalizar lo que no es nuestro, porque la iglesia es de Dios, no es nuestra. Sin embargo, Pablo viendo, miren esto, hay un tipo que se está acostando con la madrastra y la iglesia lo ve y es indiferente. Están negando la piedra angular de la doctrina de la iglesia, que es la resurrección, Naguará. Se debaten quién tiene mayores dones y no tienen fruto. Hablan todos en lengua y todos son carnales. Y Pablo entonces dice, con esta gente me muevo diferente. Y miren lo que dice aquí, capítulo 2 de 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque con la propensión que ustedes tienen a la carnalidad, si yo les medio cito un autor pagano, ustedes se van a rendirle culto a ese autor. Y en lugar de darle la gloria a Dios, ustedes se la van a dar como si la Biblia y la revelación sagrada fueran un exudado intelectual. Esto no es un exudado intelectual, esto no es una inferencia de algún sistema de pensamiento. La fe cristiana es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y esto no viene de nosotros, esto le vino al hombre por revelación, porque jamás el espíritu del hombre hubiera concebido las gloriosas verdades aquí consagradas. Jamás. ¿Se dan cuenta cómo Pablo aún en esta agencia y nos está dando un testimonio fáctico de cómo debemos movernos ante la heterogeneidad cultural y ante las diversas realidades que como agencia misionera tendremos nosotros que ejercitar? Ahora miren acá, en el verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría culta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahora, ¿qué les parece? Ahora Pablo está diciendo, yo no puedo hablar igual ante todos los públicos. Y en algunos lugares estoy más amarrado, muchachos, estoy más amarrado, ¿verdad?, que una yaca. Y hay algunos lugares donde uno nada más puede ir con las 4 leyes espirituales. No puedes llegar con la semana 70 de Daniel o con el capítulo 12 en adelante de Apocalipsis, porque muchachos, si no saben encontrar la Biblia ni Juan 3:16, les mandas a buscar el libro de Habacuc y pasan media hora buscando a Habacuc y le pasa usted lo de la viejita del predicador presumido que les llegó diciendo, yo vengo a ustedes con homilética, hermenéutica, neumatología, escatología y soteriología. Y una viejita se paró en la iglesia y le dijo, no se preocupe, querido pastor, yo también llegué con muchas enfermedades y el Señor me sanó de todas ellas. A su nombre sea la gloria, mi hermano. No, a veces lo esencial para salvarnos lo entiende desde un analfabeta hasta un doctor. Gloria a Dios por eso, porque esto Dios lo ocultó de los sabios. Y esto quedó, sin duda alguna, para salvarse. No hay que ser un intelectual egresado de la Sorbona o de Oxford. No, usted, más el justo por la fe, vivirá. ¿Verdad? Por lo cual, y esto de alguna forma, el corazón de nuestra fe, ustedes no pueden negarlo, es el amor de nuestro Dios.
Y eso usted no necesita mayor competencia intelectual ni teológica, ¿verdad? Usted lo único que necesita es saber que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que alcance vida eterna. Pero hay aspectos de la fe que son complejos, los cuales los indoctos e incrédulos tuercen para su propia perdición. Dice la Escritura que hablan de lo que tampoco entienden ni saben. A ese tipo de personas hay que cuidarse. Pero el ministro del Evangelio sabrá administrar su patrimonio. Y como iglesia, el criterio fundamental es amar más que imponer, ¿verdad? Porque yo, en muchas ocasiones, mi propia autoridad como pastor, he tenido que tragar grueso y por amor, ¿verdad? Cualquier pretensión personal, no, dejarla a un lado y decir, mis queridos hermanos, más allá de mis intereses está el amor de Dios. Y mi conocimiento no puede servir para yo atropellarte. Así que yo hay hermanos que no prueban el alcohol ni en el quesillo. Es de un quesillo mundano. ¿Por qué? Porque tiene, tiene ron. A mundo, pero si es una tapita. No, es un quesillo mundano. El Señor reprenda al diablo. Y los evangélicos tenemos allá, estamos, bueno hermano, ¿cuál fue la conclusión de la cartografía espiritual que hicieron en esa comunidad? No, hay un problema espiritual de atadura, de idolatría, hermano, arrepiéntate. Y hermano, ¿y qué pasó? Tienen un cuadro de la Virgen. Un cuadro de la Virgen y allá lo tienen puesto en esa casa y dicen que son cristianos. Y cuando van y ven el cuadro, hermano, esta es la Mona Lisa. ¿Cómo? La Mona Lisa. No, esa es María. No, chico, esa es la Mona Lisa. Y creía que era un cuadro de la Virgen María y es la Mona Elisa. La Mona Elisa. Ya yo estoy como el Junior, muchacho. Usted se imagina, y nosotros los evangélicos dando un testimonio de ignorancia de historia del arte, ¿no? Es un cuadro de la Virgen, no chico, esa es la Mona Lisa de Da Vinci. Y de alguna manera, ¿pero qué debemos hacer en medio de todo este cultivo? Bueno, la iglesia tiene una responsabilidad magisterial. La iglesia, creo que una de las grandes deudas que tiene es magisterial, en términos de enseñanza. La iglesia cuando dijo, chicos, podemos llenar auditorios y mantener un flujo de caja mucho más significativo si los entretenemos en lugar de educarlos, la iglesia contemporánea apostó por el marketing del entretenimiento. Dijo, esto es mucho más seductor. Mucho más seductor. Los estadios no nos alcanzan. Porque podemos tener un evento que hace empalidecer a los eventos del mundo cada domingo. Y esto tiene un esplendor estético que nadie puede negarlo. Pero la pregunta es si estamos realmente educando a la iglesia. Y sería maravilloso hacer las dos cosas. Pero la tarea primordial en este caso es ejercer el magisterio de la iglesia. Bueno, de no ejercerlo, nosotros corremos el riesgo de tener una iglesia que ha perdido su libertad. Y usted se esclaviza cuando toma libertades que Dios no le ha dado o cuando asume cargas que Dios no le ha impuesto. Así es que la iglesia se esclaviza. Así es como caemos de la firmeza de nuestra libertad a la que Pablo escribía a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres. Y entonces, una vez más, el instrumento emancipatorio será el mismo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues, mientras esto sucede, la iglesia cumple su labor magisterial, usted debe ser paciente para con su hermano débil en la fe. Debe ser paciente. Y usted se va a encontrar con muchos problemas en el pasillo. Mire, usted a veces sufre más por lo que interpreta que por lo que realmente pasó. No me saludó. ¿Qué le habrán dicho mío? A lo mejor lo que venía era incandilado. O venía de alguna manera con mucho sol y venía tabardillado el pobre hombre o la pobre señora, la hermana. Y no te vio porque venía, ¿verdad? No es que no te quería saludar, es que venía descuidado o preocupado. Pero entonces Satanás te lanza un dardo de fuego a la mente y dices, no me quiso saludar. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Y ya empieza ahí,
en otra iglesia a mí me tratarían diferente. Y en otro lugar a mí me tratarían mejor. Y tú no has, chico, y no se te ocurre preguntarle a tu hermano qué sería lo que le habrá pasado. En una ocasión yo pasé una vergüenza con un amigo de Simón, que me dijo, Simón me dijo, pastor, allá el cabezón me dijo que usted lo dejó como el indio Manaure, con la mano estirada. Y yo, ¿dónde, muchacho? Sí, que lo dejó con la mano estirada y no lo saludó. Y yo, muchacho, y yo estaba tratando de rebobinar, ¿y cuándo fue eso? ¿En qué momento? Pero teniendo presente, mis amados hermanos, que yo cuando estoy leyendo me abstraigo, en verdad hay temas que me abstraen plenamente y yo estoy, a veces lo que estoy es maquinando, mientras a veces estoy en modo automático atendiendo algunas cosas y por otro lado tengo el cerebro teológico filosófico trabajando, procesando algunas ideas, meditando en algunos conceptos y puedo estar distraído. Y yo tuve con mucha vergüenza que pedirle disculpas, hermano, yo no te vi. Sí, eso fue por Subway. Yo dije, ese pastor sí es pretencioso, chico. Yo le dije, Amundo, yo lo que estaba era despistado. ¿Por qué no te voy a querer saludar? Un placer para mí saludarte. En verdad, tengo mucho placer en hacerlo, en saber cómo estás, pero me tomaste despistado. Entonces, yo le sugiero que ante esas interpretaciones usted anteponga el amor y usted le dé la mejor lectura, quizás al desatino de su hermano. Quizás no es que no me quiere saludar, yo lo voy a invitar a pensar de que debe estar distraído y me puedo acercar para ayudarle. ¿No te parece que es una forma más productiva y aún más madura de afrontar el desafío del desencuentro? Pues de la misma manera es estéril sentarse a conversar con otros hermanos de otra iglesia porque usted va a tener que lidiar con otras formas de entender la fe. La iglesia bautista no agotó la franquicia del reino de los cielos. No, esta es la única franquicia del reino. Y ni siquiera la iglesia bautista, esta iglesia, así de sectarios somos. ¿Y qué te hizo pensar a ti que ese mismo Señor no puede ser Señor y no pueden estar incluso con mayor madurez otras iglesias? Y que pueden tener una forma mucho más madura de entender la fe y las debilidades tuyas para ellos son fortalezas y viceversa. ¿Verdad? Porque el cuerpo de Cristo es así de diverso, así como es de multiforme. La gracia de nuestro Dios es multiforme también el cuerpo de Cristo. Pues en este aspecto el criterio es, en lo esencial tenemos que promover la unidad y en lo secundario el amor debe prevalecer. ¿Verdad? Ahora, hay aspectos esenciales que son innegociables. Y ahí es donde uno puede decir, hasta aquí llego yo. Este es el punto en donde yo me pongo, y por eso yo les decía que con este movimiento yo tengo profundas reservas. Porque poner otro fundamento está lesionando el sentido de la unidad cristiana, que es el fundamento de nuestra fe. Pensando una misma cosa y sintiendo una misma cosa, eso solo lo puedo derivar a través de lo que Él reveló y de lo que Él puede hacer en mí a través de su palabra. Cuando yo quito este fundamento y pongo otro, estoy lesionando el auténtico sentido de la unidad cristiana. ¿Puede ver usted la diferencia? Ahí es donde entonces el discernimiento tiene que ejercitarse. Y ahí es donde uno pone en práctica estos criterios que Pablo nos está dando de forma maravillosa. Y sigue Pablo hablándonos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Usted debe agradar a su prójimo. ¿Qué le parece? El cristiano es simpático. El cristiano sin duda alguna va a querer regalar una sonrisa, va a querer arrebatar una sonrisa, ¿verdad? Va a querer regalar y sacar una sonrisa. Creo que este es un aspecto que la zulianidad tiene como virtud. Allá la gente le quiere robar a uno sonrisas a cada rato, a través de un chiste, a través de cualquier cosa, ¿verdad? Eso es una virtud zuliana, así como hay otras cosas muy malas, ¿verdad? Y el vocabulario y otras cuestiones que van en perjuicio del auténtico crecimiento y la edificación espiritual. Pero yo pienso que debemos agradar. Y aquí ahora el capítulo 15, Pablo nos viene a hablar de la necesidad de interpretar el servicio. Y usted puede servir sin amar. Pablo lo deja claro en 1 Corintios 13.
porque se puede hacer cosas maravillosas, incluso actividades filantrópicas, donde usted puede vender su casa, su carro, y lo que lo movió no fue el amor. Porque puede haber ciertos brotes de narcisismo en donde esa suerte de exhibición, ¿verdad?, espiritual o religiosa, puede ser el auténtico factor motriz y podemos estar haciendo lo correcto con motivaciones equivocadas. Pablo dice que se puede servir sin amor y podemos dar toda la hacienda y aún dar nuestro cuerpo para ser quemado, y si no tengo amor, es decir, que esa excepción me sugiere la potencialidad de que esa realidad ética afecte a la iglesia. Ahora, lo que no puede existir es amor sin servicio. El que ama sirve. Y yo recuerdo que mi pastor decía, cuando hay alguien que tiene problemas con este concepto, dice, yo sirvo al Señor, no a los hermanos. Yo sirvo a Dios, no a los hombres. Y el tema es que, bueno, con esto se está encubriendo la idea de no querer servir. Y generalmente la mejor evidencia de que esto es un concepto equivocado es que Josué, la Biblia nos habla de que era siervo de Moisés. Moisés, siervo de Dios, y Josué, siervo de Moisés. Así nos lo explica la literatura sagrada. Y de alguna forma Pablo luego se presenta ante esta misma comunidad que dio origen al derecho romano, en donde el servicio no es otra cosa que el trabajo de un esclavo, porque servicio viene de servus en latín, y servus es una contracción latina del que es conservado en la guerra y se destina a actividades de servicio. Aquel que le perdonamos la vida y lo esclavizamos para perdonarle la vida, me sirves más vivo que muerto. Y la manera en que tú me vas a pagar el haberte perdonado la vida es que me vas a servir como esclavo en mi casa. Y este esclavo es el servus, que era conservado en la guerra para ejercitarse en labores domésticas, ¿verdad? Para no ensuciarse las manos el amo. Pues entonces Pablo dice, yo quiero ser el servus, yo quiero ser el esclavo que viene a ejercer lo que el resto de la gente no quiere ejercitar. Todos quieren ser el César. Yo quiero ser la ínfima categoría dentro de tu estructura jurídica y social. Yo quiero ejercitarme allí, donde no hay esplendor, donde no hay mayor premio, sino que mi premio es poder servirte. ¿Puede usted imaginar un amor mayor? Una motivación mucho más auténtica. Ese está como me dice Gerardo de Ávila en una de sus predicaciones. Él nos comentó en la entrevista, la última que tuvimos con Gerardo de Ávila y con los rabipelaos, si no me equivoco, tuvimos un último programa de Cristianismo Hoy con el hermano Gerardo de Ávila y la comunidad teológica de los rabipelaos. No se asuste con ese nombre, pero ellos le dijeron, ¿y por qué se llaman los rabipelaos? Yo formo parte de esa comunidad teológica. Bueno, porque ellos dicen, no llegamos a un rabino. No somos rabinos porque somos cristianos. Entonces, ¿cómo se dice cuando un rabino es hereje? Porque después de todo, un rabino que afirme que Jesucristo es el Señor es un rabino hereje para la comunidad hebrea. Entonces, en buen maracucho, un rabino hereje en maracucho es rabí pelao, está pelado. Entonces, ellos se quedaron los rabí pelados. Tuvimos una interacción con ellos y el hermano Gerardo, y él me dice que un hombre le preguntaba a su mujer, ¿y tú me amas? Y la mujer le dijo, te crié a tus hijos, te cociné y te planché, he estado contigo con lealtad por más de 40 años y todavía me preguntas si te amo. Porque quizás este es el vocabulario de amor más firme que yo conozco, el servicio. Y se pueden tener muchas formas de amar, pero sin duda alguna, la forma en la que el amor se traduce de manera más tangible es a través del servicio. Y Pablo nos viene a dar aquí una cátedra de lo que el servicio comporta. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Imagínense, Jesús quiso ser incluso la alfombra y quiso ser incluso el depositario del vituperio de la iglesia. Está en Romanos capítulo, ¿verdad? 15, verso 3. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Y aquí este concepto es fundamental para usted poder servir con perseverancia. Mis queridos hermanos, porque el servicio está rodeado de elementos disruptivos que lo van a querer a usted desmotivar. A lo mejor usted puede decir, miren, ¿saben qué me da a mí mucho dolor? Y hay que prepararse. Yo he visto pastores que han fundado iglesias, hombres prominentes en el ámbito de la fe, que han muerto sin nada. Hace unos días atrás estuvimos atendiendo, me hicieron la solicitud a un pastor que fundó más de 30 iglesias en el occidente del país, con 86, 85 años, y estaba sufriendo de una cardiopatía. Uno de los miembros de su iglesia me pidió que contactáramos a IMED, lo pudimos atender, ¿verdad? El pastor estuvo por acá y para mi sorpresa el pastor no tenía ni qué comer. Y uno puede ver cosas como esas, y me he cansado de ver pastores jubilados que no tienen forma en qué sustentarse después de una vida entera de consagración y de servicio, así como hemos visto a otros morir en abundancia, en opulencia, hemos visto a otros en escasez, pero eso no debería formar parte de la experiencia de la iglesia, porque a nuestros héroes deberíamos tratarlos de una manera distinta, ¿verdad? Alguien que sembró en la obra, y luego Pablo viene a explicarlo más adelante. La iglesia debería, es gran cosa, después de que él ministró lo espiritual, de que tú aportes lo material. Este aspecto es un silogismo impecable, el que Pablo viene entonces, esta contrastación de realidades, viene a ser un profundo argumento para el mantenimiento de esta gente. Pero yo quiero detenerme en este aspecto porque usted se puede sentir desmotivado frente a algunos aspectos en el servicio de la iglesia. A lo mejor usted sirve, limpia y nadie se da cuenta. A lo mejor usted hace algo y la gente no termina valorando lo que usted empleó, pero hay algo que para mí tiene mucho valor y sabe que en este aspecto es importante que usted desarrolle la autonomía emocional. Y es que el único auditorio con el cual usted debe estar permanentemente en sintonía es el auditorio de una sola persona. Y esto a usted le da una fortaleza de carácter enorme, porque ya usted no va a depender de las palabras de afirmación de otra gente, sino de las palabras de afirmación que vengan de los labios de su Dios. Y ya usted empieza a quitarle el interés de lo que diga gente que a usted le importaba, y usted la va a empezar a concentrar estrictamente en Dios. Esto te da una fortaleza de carácter extraordinaria, y cuando la gente logra este nivel de autonomía emocional, será una persona que puede amar saludablemente y que no le va a permitir a nadie tampoco que hagan agravio y vejación de su persona. Te amo, pero no puedo continuar en estos términos. Esa habilidad, ese nivel de autonomía, pienso que es una maravillosa gema de la conquista del desarrollo personal y espiritual. Ahora, Pablo dice acá que nosotros debemos ser pacientes y nuestra enseñanza, y miren lo que dice acá, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, ¿por qué usted necesita paciencia y consolación? Porque el servicio está rodeado de malos agradecidos. Usted se va a poder conseguir con gente que está incluso haciendo cosas, ¿verdad?, a sus espaldas. Y personas que pueden descalificar, que pueden denigrar, que pueden con deslealtad lesionar su integridad. Porque la Escritura nos enseña de que el murmurador, el detractor, la lengua detractora, la diferencia entre un murmurador y un homicida es la herramienta que emplea. El murmurador daña con los labios, el homicida con un cuchillo o con un arma. Pero el murmurador lesiona la dimensión, la paz y la integridad afectiva y social de la persona. Y usted va a tener que servir en ese contexto. Ese fue el contexto del servicio de Jesús. Y usted va a tener que entonces lograr, pero la paciencia, ¿qué es la paciencia? Perseverar en la esperanza. Persevere en la esperanza, porque nunca el trabajo del Señor es en vano, dice la Escritura. Así que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Así que usted debe perseverar en el servicio como un fruto de su gratitud al Señor. Y usted debe amar a la iglesia, ser paciente incluso con las liviandades y con las actitudes que en muchas ocasiones pueden ser inmaduras por parte de sus hermanos, las dificultades de interacción que usted tenga, porque con usted también se tuvo paciencia. Y si usted dice, no, a mí nadie me tuvo paciencia, Dios te la tuvo. ¿Y cuántas veces te caíste y Dios te levantó? ¿Y cuántas veces tú te equivocaste y el Señor te restauró? ¿Por qué no tener la misma gracia que de gracia has recibido? ¿Por qué no brindarla? Si tú de gracia estás en pie y el que esté firme, mire que no caiga. Así que nos soportamos los unos a los otros como un testimonio de amor y de responsabilidad en el servicio. Me debo a ti. Quiero agradarte, no porque yo esté enamorado, chico, de tu respuesta afectiva emocional, es porque quiero a través de mi conducta reflejar la gloria del Dios al que yo sirvo. Yo sirvo a Dios sirviéndote a ti. Y cuando usted sirve a su hermano, ese es el testimonio bíblico. Por cuanto lo hicisteis a uno de mis pequeñitos, me lo hicisteis a mí. Así que usted no hizo nada en vano. ¿Perdí el tiempo? No perdiste el tiempo, porque si usted lo hizo de corazón, lo hizo para el Señor y del Señor recibirá galardón. ¡Qué maravilloso! Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos a los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Y cómo nos recibió Dios? Dios está empeñado en componer este cacharro de mundo. Y Dios nos agarró como unos calembes. Y Dios nos recibió con pura gracia y por puro afecto. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir, Jesús se hizo esclavo de ustedes, vino a servirles a ustedes, los que no tienen ninguna prerrogativa, los que no deben ser servidos, porque ustedes no se merecen esto. El mundo no es digno del amor de Dios. Sin embargo, porque nos amó, nos hizo dignos. ¿Puede ver la diferencia? Yo no soy digno de su amor. Por cuanto Él me amó, ahora soy digno. Pero yo no era digno de recibirlo. Sin embargo, Él me lo brindó. Y ese amor me dignificó, me santificó, me redimió y me glorificará para la gloria de su nombre. Y todos los créditos van a ser de Él. Pero como ministros del Evangelio debemos dar de gracia, la misma gracia que hemos recibido. Y si Jesús sirvió, ¿verdad?, al inefable quebranto moral del hombre, ¿por qué usted no va a servir a su iglesia y servir a su prójimo? Entonces el servicio es un testimonio de crecimiento y de madurez espiritual. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Usted sabe que ministro, a ustedes le dicen ministro de Educación, ministro de Finanzas, ministro de Energía y Minas, ministro de Relaciones Interiores, y a usted le suena la idea de ministro a la idea de preeminencia, ¿verdad? Pero en realidad la palabra ministro no significa preeminencia, la palabra ministro significa servicio. Lo que menos son los empleados públicos son servidores del pueblo. El pueblo es un instrumento para el servicio propio. Tristemente esa es la historia de Latinoamérica. La historia de nuestros pueblos, la excusa de los desvalidos como un instrumento de poder. Pero aquí Pablo está diciendo algo muy distinto. Ustedes van a tener que ser ministros, siervos de sus hermanos. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo
lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y aquí me resulta fascinante, mis amados hermanos, me resulta interesantísimo que de alguna manera tengamos ahora a un extraordinario apóstol dándonos una cátedra de lo que significa el trabajo eficiente en la obra del Señor. ¿Hemos llenado nosotros a coro del Evangelio? Este hombre estaba hablando de llenar un continente. Estaba hablando del Asia Menor y tenía como agenda llegar hasta el último rincón de la tierra, que para aquel entonces era España. Más allá de aquello no se conocía, sino el mar de los Atlantes, el Atlántico. Y para allá lo que hay es un precipicio que se van para abajo, creían algunos. Y Pablo dice, bueno, para allá voy yo. Y si hay más para allá, se hubiera montado en un barquito y si supiera que hubiera estado América, sin duda hubiera llegado por aquí. Atrevido, valiente, incómodo a la comodidad nuestra. Y un tipo que sabía con estrategia misionera dónde llegar. Y hay algo interesante, este hombre nos dejó una cátedra de cómo ser un factor de influencia. No es lo mismo predicar en un auditorio con 100 personas a poder pararse en un camino donde transitan miles. ¿Están viendo? Y Pablo sabía dónde pararse, y es más, sabía delegar en Dios esa función. Pero tenía muy en claro que el Evangelio debe resplandecer como luz de las naciones, no como la lámpara de la iglesia solamente. La iglesia debe ser lámpara a las naciones, no una lámpara que alumbra solo para adentro. Y este Pablo, si hubiera estado con vida hoy, si yo puedo poner en una equivalencia dinámica lo que Pablo nos está diciendo acá, Pablo hubiera estado interesado, ¿cuál es la ciudad de mayor influencia cultural en el mundo de hoy? Y alguien podría debatir, New York, Londres, sin duda es Nueva York. Washington es la capital, pero la capital cultural es Nueva York. Pablo estuviera diciendo, tengo ganas de ir para allá. Y ser un factor de influencia donde se está batiendo el merecumbé, donde está el debate y donde se está cocinando la cosa, porque si usted algo que nos enseña la geografía bíblica, y que Pablo parece haber entendido muy bien, es que Palestina estaba en el nudo geopolítico del mundo antiguo. Era el núcleo donde Europa, Asia y África encontraban concurrencia. Por allí tenía que pasar todo mundo. El que iba de África para Asia tenía que pasar por ahí. El que iba de Europa para Asia tenía que pasar por ahí. El que iba de Asia para África y viceversa tenía que pasar por ahí. Por la vía Maris y por el camino real. Y allí el Señor paró a Israel y le dijo, tú vas a ser luz de las naciones, porque ese será el tránsito inequívoco del mundo conocido. Tú te tienes que parar también en los caminos y hacer del Evangelio no solamente una experiencia litúrgica y coreográfica, la que yo he insistido tanto en evaluar. Vamos a tener que demostrar que nuestra espiritualidad tiene no solo pertinencia en la esfera personal, tiene pertinencia en la esfera pública, en las diversas esferas de la experiencia del hombre. Y este Evangelio es el auténtico factor de cambio de nuestros pueblos. Pablo entonces viene a decirnos algo bien interesante acerca de su agenda, con potencia de señales. Muy bien. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, porque tenía agendas interesantes en el Asia Menor, donde yo estaba llenando el Evangelio con las prioridades que me asisten. Miren, yo he tenido que aprender muchas cosas de esta experiencia, porque a uno como pastor, miren, es increíble la carga que uno puede tener en términos ministeriales, académicos, administrativos, gerenciales y financieros en el seno de la iglesia. Ustedes pueden ver aquí muchas cosas, pero hay que
encargarse de movilizar, de gerenciar. Y muchas veces priorizamos agendas administrativas cuando los aspectos espirituales y ministeriales tienen que ser la prioridad. Yo aquí quiero detenerme porque alguien podría pensar que leer y escribir es perder el tiempo. El pastor no está haciendo nada, está leyendo. El pastor no está haciendo nada, está estudiando. No está haciendo nada, está orando. O hacer algo es limpiar el carro, hacer algo es estar pintando una pared, o hacer un hueco para hacer otra fundación. Eso es hacer algo. Pero Pablo está diciendo aquí que no he podido visitar a estas otras realidades porque estoy ocupándome de lo primordial, que es la predicación y llenar del evangelio a un continente. Y a veces por nuestros prejuicios, ¿verdad?, administrativos, sociales, y a nuestra propia nuestra experiencia sociocultural, hemos priorizado otros aspectos que son fundamentales para la labor ministerial. Yo necesito terminar mi libro. Y para terminar mi libro voy a tener que dejar de hacer actividades administrativas que me ocupan el tiempo de lo prioritario, que es llenar del evangelio a otras realidades. Tengo la bendición, y esto es mi oración y la posible bendición de poder, fíjense, me tomó esto de sorpresa, la posibilidad de estar en otro país en un congreso de apologética muy pronto, me permite a mí un desafío extraordinario en donde se me está obligando por razones providenciales a priorizar aspectos que Pablo le dijo a Timoteo. Mientras yo vuelvo, yo no espero a Pablo, pero sí espero a Jesús. Mientras mi Señor viene, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego dice, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te escucharen. Pablo entonces nos está dando aquí unas pistas prácticas. Zapatero a sus zapatos. Para eso tenemos entonces que empezar a delegar y vamos a tener que empezar a priorizar agendas y sobre todo Marta y María, sin duda alguna Marta estaba haciendo un trabajo maravilloso, pero el trabajo de María fue el que permaneció y el que tuvo galardón eterno. El que sin duda alguna tendrá mayor esplendor, a pesar de que el servicio en este caso de la cocina era importante y era necesario, María escogió la mejor parte. Y la iglesia tiene que priorizar ese aspecto y los ministros tenemos que priorizarlos también. Aquí Pablo nos está dando una pista extraordinaria. ¿Y por qué no pudiste estar allá? Porque he tenido algunas agendas prioritarias que cumplir en Asia Menor, pero no se les olvide, voy para allá. Los tengo en mi corazón, están entre pecho y espalda. Estoy haciendo carpas para vender y financiar ese viaje. Monté una empresa que mi propósito no es hacerme empresario, mi propósito es llegar hasta lo último de la tierra sin serle gravoso a nadie. Y no depender de las ofrendas de los gringos, ¿qué digo? De los extranjeros. Y no depender de que los gringos vengan a hacerme una iglesia y hacer un templo, no. Aprendí la autonomía, aprendí el valor de la dignidad, aprendí el valor de la sagacidad también a la hora de establecer prioridades y agendas para optimizar el trabajo misionero. Y Pablo aquí nos está dando una cátedra como estratega misionero y sigue dándonos más. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, Naguará ya no tenía más campo. Miren esto. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y ahora Pablo nos viene a decir, hay aspectos en los que, hermanos, como labor ministerial es ineludible el estar velando también por los intereses de la necesidad de nuestros hermanos. Y miren lo que dice aquí, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
Y aquí Pablo nos está diciendo algo bien interesante. Hermano, Dios prueba muchas veces a la iglesia con su generosidad. La manera en la que nosotros entendemos nuestras finanzas y la forma en la que estamos siendo apoyados financieramente y la forma en la que administramos ese patrimonio habla mucho de nosotros. Y fíjense, ahorita hay una campaña bastante erosiva ante la idea de financiar, una campaña que más allá de hablar de si los diezmos son vigentes o no, yo creo poder ver detrás de eso un profundo resentimiento frente al esplendor administrativo y de los programas y de las agendas de la iglesia. Detrás de ese presunto discurso de rigurosidad exegética, yo lo que percibo en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos puedo percibir un cierto resentimiento frente al esplendor que algunas agendas ministeriales pueden emprender. Yo estoy seguro de que hay muchos manipuladores de oficio que han tomado el dinero como una ocasión muy lesiva para el testimonio de nuestra fe. Primero empezar que con Dios no se hacen pactos económicos. Eso es un absoluto disparate que Enlace tiene una responsabilidad meridiana. Y Jonás González, Cash Luna y Guillermo Maldonado tendrán que dar cuenta de Dios por eso. Eso tendrán que dar cuenta de Dios. ¿Por qué? Y lo digo con nombres porque ellos tampoco tienen reparo en decirlo públicamente. Y Pablo habló a Clay de Alejandro y habló de gente muy concreta que estaba torciendo la fe, y yo creo que ellos están dispuestos a defender estas ideas, así como yo estoy dispuesto a abrir la Biblia para no dejarme engañar. Pero usted, el antecedente de un milagro no son $1,000, ni $100, ni $50, o $500, como Ana. No recuerdo cómo se llama esta Ana, que tuvo algunos antecedentes de hechicería antes de ser cristiana. Yo no le voy a cobrar la factura ajena, la factura pasada. Lo que me preocupa es que está trayendo algunos criterios de la metafísica a la iglesia otra vez. Y esta señora decía, bueno, aquí vamos a estar los que ofrendan $50 y los que tienen $500. Esa visión de las finanzas es una visión equivocada y no es bíblica. Porque quizás el que trajo los $50 está desprendiéndose de lo único que tenía y dio más que el que te daba los 500 que le sobraban. Es vergonzosa la manera, y pareciera que uno no tuviera ni siquiera que explicar algo tan sencillo y tan evidente como esto, pero parece que en el mundo de hoy vamos a tener que desenvainar la espada de la razón para llamar al pasto verde, para decir que el pasto es verde. Parece mentira, pero vamos a tener que argumentar para demostrar lo que es evidente. La Biblia no enseña esa visión de las finanzas, pero sí enseña categóricamente que Dios bendice al dador alegre, al que con generosidad, espontaneidad, más allá de las manipulaciones, más allá de cualquier esfuerzo retórico para torcerle el brazo a la gente para que dé un carro o para que dé una vivienda, sí es verdad que el Señor bendice al dador alegre. Y miren lo que dice Pablo en el libro de Ezequiel. Cuando ustedes observan, yo me imagino que, claro, viendo estos excesos, otros se han ido al otro extremo y creen que la iglesia no necesita apoyo financiero. No, la iglesia no. La iglesia es una instancia eminentemente espiritual y ahí no hay ni siquiera ningún tipo de necesidad financiera. No hay que aportar, no hay que ayudar. De vez en cuando, si yo quiero, podría hacer algo. No, Pablo tenía una opinión muy distinta y luego lo explica a los corintios. Pero quiero irme acá al testimonio de Ezequiel, y alguien podría ubicar esto en el contexto de la era milenial o de la era de la restauración de todas las cosas. Pero miren cómo el Señor, de alguna forma, nos habla de cuál será el sustento de los ministros de este templo. Miren lo que nos habla en el capítulo 44 del libro de Ezequiel, en el verso 29 en adelante. La ofrenda y la expresión y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos, de los sacerdotes. No, que se están robando el diezmo los sacerdotes, pero es que el diezmo era de ellos. Así lo consagra la Escritura. Y esta ofrenda era de ellos. Y miren lo que dice acá: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas.
Así que gran parte del rechazo de poder bendecir y de poder promover la agenda misionera a través de las finanzas va en desmérito de aquellos que se niegan a hacerlo. Porque yo le voy a decir algo, si hay algo maravilloso para que no comprometer el mensaje, es que la iglesia también entienda que el auténtico sustentador de ella no es la inversión extranjera, no son los americanos que sienten simpatía por el quebranto venezolano, no son los empresarios venezolanos que pueden dar alguito para impulsar la obra, no. El sostenimiento de la iglesia vendrá siempre del Señor. Y cuando uno tiene eso bien en claro, uno puede decir las palabras que Mardoqueo le enseñó a Esther en un momento muy de profunda crisis nacional, donde necesitaban respiro y alivio. Esto del respiro y del alivio, en el capítulo 4, verso 14, estaba el pueblo a punto de perecer, no había forma de revertir el quebranto que era inminente al pueblo de Israel, y Mardoqueo tenía algo bien en claro que nosotros como ministros del Evangelio debemos tener también en claro, para no comprometer el mensaje, porque el mensaje no puede estar comprometiéndose por razones económicas. No lo voy a decir porque el que da mejores aportes se puede sentir aludido con esto y por lo tanto no lo digo. No, dígalo, que el sustentador de la iglesia no es un empresario o alguien con generosidad. Si se tiene que ir, ese es el precio a pagar por usted exponer la verdad. Si está en adulterio, llame al pecado por su nombre. Si está en fornicación, llame al pecado por su nombre. No es que se me va, que se vaya. Eso es una mancha en el ágape de la fe. Entonces, ¿quién te dijo a ti que el dinero y el oro es el criterio vas a hipotecar el mensaje porque el esplendor económico de esa persona puede comprometer tu flujo de caja? Que el Señor reprenda al diablo. Es toda razón de este mensaje light, de lo políticamente correcto expuesto en el púlpito posmoderno, ¿no? De estas versiones edulcoradas del Evangelio que parecen más versiones de autoayuda. Pero Mardoqueo puso en perspectiva a Esther. Si tú no lo ayudas al pueblo, respiro y alivio vendrá de cualquier parte, porque ese respiro viene de la mano de nuestro Dios. Miren lo que le dijo: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. No dejes de hacer lo correcto. Y Pablo les está diciendo aquí, a aquellos que podían impulsar la labor misionera y que estaban quizás en la comodidad de algunas bancas, diciéndoles: ustedes pueden ser un factor de bendición también al ayudar al extender la obra del Evangelio a través de la generosidad de su corazón. Esto es algo que la iglesia norteamericana entendió muy bien porque viene con una profunda tradición reformada, pero que nosotros tenemos que también ir madurando como iglesia para lograr nuestra autonomía misionera y para que gran parte de nuestras labores no se vean impedidas y nos veamos en tanta estrechez para poder impulsar la labor que Dios nos ha comisionado. De alguna manera, este es un concepto riquísimo, pero ya el tiempo se nos acabó. Y vamos a continuar ya en estos últimos versos, ya cerrando el libro de la epístola a los Romanos. En el capítulo 16 creo que no lo vamos a abordar, o he meditado que sí podemos abordarlo, porque ese es un capítulo que Dios puso ahí, y yo he hecho bromas con esto, para que dio varios nombres para que usted no se los ponga a sus hijos. No le ponga a sus hijos estos nombres. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, saludad a Priscila y Aquila, ¿verdad? Saludad a Amplias, a Urbano, Estaquis, a Peles, ¿verdad? Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trífena y Trifosa. No le ponga a sus hijos esos nombres. No vaya usted a hacer bibliomancia y dice: ¿qué nombre le pongo a mi hijo? Y le sale el Romanos 16. Le pone Trifosa. Trifosa, no. Yo estoy relajando acá, esos eran nombres maravillosos en el siglo I, pero ahí tenemos una muy buena lista para que usted no le ponga los nombres a los muchachos.
De cualquier manera, estamos ya cerrando nuestra exposición de Romanos y espero para la semana que viene continuar con este maravilloso concepto, porque creo que dejé algunos cabos sin atar que pueden prestarse a alguna mala interpretación. Y vamos entonces a trabajar con este concepto que Pablo dejó abierto al exponer su razón de ministerio y la forma en la que él estaba impulsando la obra misionera en todo el resto de Europa. Oremos al Señor para que este fervor paulino esté presente en nuestro ministerio. Oremos para que este anhelo fervoroso, no solamente de ofrendar lo nuestro, sino hasta nuestra propia vida, por razón de la causa del Evangelio, esté presente y atesorado en nuestros corazones. Sin duda alguna, es la auténtica libertad que el mundo necesita y no podemos seguir encerrados en el salero. Dios y Padre Celestial, gracias por tu dulce palabra, gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque a través de ella nos has enseñado la necesidad, oh Dios, imperiosa, oh Dios, maravillosa del servicio. El servicio puede tomar diversas formas, diversas orientaciones, oh Dios. Pero de cualquier manera que nuestro servicio, sea cual sea, oh Dios, el que emprendamos, bien sea en la oración, bien sea en la predicación, bien sea en el mantenimiento, bien sea en la administración, bien sea en el área que a ti te ha placido delegarnos, oh Dios, que con toda diligencia, pasión, fervor, alegría podamos llevar fruto de labios que confiesen tu nombre y también, oh Dios, fruto sobreabundante de conducta que glorifique tu precioso nombre. Ayúdanos, sea cual sea el área que nos has comisionado, a llevar sobreabundante fruto para la gloria de tu nombre. Bendice a tu iglesia, bendícela en sus labores, oh Dios, que no falte nada en sus despensas, que tú les libres de hombres violentos, sanguinarios, de peste destructora, de muerte, de violación. Que no tengamos temor de malas noticias ni grito de alarma en nuestras plazas para con sus vidas. Por causa nuestra bendice esta ciudad y esta nación. Por causa de tu iglesia venezolana, oh Dios, ten misericordia de Venezuela y bríndanos tiempos de refrigerio, de esplendor, de bienestar y de prosperidad. En tu nombre esperamos y en ti confiamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Saluda a su hermano con distancia social, pero salúdele. Estamos despedidos.